porque este año se toman todas las evaluaciones de manera presencial. Quiere decir que van a tener que asistir a la facultad aún en el periodo virtual, que sería ¿se acuerdan que era hasta el 30 de abril? Van a tener que asistir a la facultad en el periodo de virtualidad para rendir el primer parcial, porque este año son 3 parciales. Eso ya está en autogestión, agendado y en el aula virtual. Por eso dice que estas fechas están en la agenda. Y la agenda es justamente no solo para ustedes, sino también para el resto de los docentes. Está bien que nosotros ese día tenemos solamente química. En el turno tarde ustedes tienen solamente química, ¿sí? Porque son 5 horas de la misma materia. Pero como puede ocurrir que ustedes tengan una materia antes y después que estén también cursando, entonces van a tener que tener en cuenta que estas fechas son presenciales e inamovibles. Acá me están preguntando si la materia es anual o cuatrimestral. Gracias, Janina, por haber contestado. Todas las materias de ingeniería química son cuatrimestrales, menos el trabajo final de tesis, creo, ¿sí? Que por el tiempo que llevan, digamos, pues, se puede decir que como van aprobando por partes, digamos, se convierte en una materia anual, ¿sí? Pero todas las materias son cuatrimestrales. Sí, sí, ningún problema, Luana. Imaginamos que estás recién incorporada a lo que es la carrera de Ingeniería Química en la UTN. Entonces, fíjense, este parcial es presencial y es en época de virtualidad, así que ya tienen que organizar que ese día van a tener que ir a la facultad, ¿sí? Y es lo que yo les decía que, como esto es el miércoles y 29 es martes, siempre que se pueda vamos a tratar de hacer una clase el día anterior para que la usen de consulta y para que vean, digamos, cómo se preparan y cómo tienen que asistir al primer parcial de química general, ¿sí? De ingeniería química. Por eso está bueno volver a repetirles que toda la organización que se va a hacer por aulas o laboratorios, y también puede ser por turnos, es decir, no van a asistir todos al mismo horario, es importante que estén atentos a esa información, ya sea en el aula virtual o autogestión. ¿Por qué? Porque para los que conocen la facultad, si alguno ha asistido, digamos, de manera presencial en 2019, ¿sí? o el año pasado que tomamos algunos parciales presenciales e algunos hicieron los laboratorios, necesitamos un espacio físico, digamos, para 171 estudiantes, que con el aula 211, que es la que está asignada por autogestión, allí no entran más de 80 personas, 90, ¿sí? Entonces no vamos a poder usar esa aula para todos a la vez. Entonces, o vamos a hacer turnos o nos van a dar más aulas. Y por eso les vuelvo a repetir, es importante que ustedes estén siempre comunicados entre ustedes por WhatsApp, pero también entrando al aula virtual, porque en el aula virtual, si es por turnos o es por aula, nosotros vamos a requerir de que ustedes se inscriban en una base de datos para saber cuántas personas son para rendir y cómo las vamos a distribuir, cuántas personas son para hacer los trabajos prácticos de laboratorio y cómo los vamos a distribuir. ¿Se entiende?
Entonces, vamos con los temas de cada parcial. Como ahora son 3 parciales, y antes los que ya son recursantes de años anteriores, saben que eran 2 parciales, ahora son 3 porque el primer parcial solo incluye la unidad 1, ¿sí? ¿Por qué el primer parcial solo incluye la unidad 1? Porque justamente es el conocimiento mínimo previo que ustedes debieran tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unidad 1 incluye formación de compuestos, nomenclatura y estequiometría fundamentalmente, junto con conceptos básicos de química como son átomo, molécula, mol, sistemas materiales, ¿sí? Homogéneos, heterogéneos, propiedades, ¿sí? Ley de conservación de las masas, ley de las proporciones, donde una fórmula indica un compuesto químico que es el agua, y solo esa fórmula, ¿sí? Porque tengo en una molécula 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, es el conocimiento básico, mínimo que ustedes tienen que tener y que les va a permitir también ir incorporando lo que es el lenguaje técnico. Saben que en química nosotros usamos fórmulas, ¿sí? Nombres de compuestos, y todo eso hace que nos podamos comunicar con cualquier persona, no solo entre nosotros, ¿sí? No solo los que formamos parte del 1B3, sino con cualquier persona nos podemos comunicar a través de una fórmula química que represente el agua, por ejemplo. Entonces, siempre es importante esta unidad como unidad que sienta los conocimientos básicos mínimos necesarios que ustedes tienen que tener, y por eso se evalúan separada en un primer parcial el 30 de marzo. Luego seguimos más o menos como siempre. ¿Por qué? Porque el 11 de mayo es el segundo parcial que va a incluir desde la unidad 2 hasta la 6. Esto está en autogestión, esto está en la planificación. Ahí, digamos, en el aula virtual tienen toda la información, ya está desde ayer, ¿sí? Y ahora les va a quedar en las diapositivas, pero para que vayan sabiendo, uno lo vuelve a repetir, pero puede haber gente que ya lo leyó y que les estoy contando cosas que ya saben. Entonces, el parcial número 2, de la unidad 2 a la 6 inclusive, que sería termodinámica, y el parcial número 3, ¿sí? Que sería de la unidad 7, cinética, hasta la unidad 9, electroquímica. Son solo 3 unidades, pero ustedes ya saben que está la unidad 8 de equilibrio químico, donde se analizan 3 tipos de equilibrios diferentes, ¿sí? Y la unidad 9 de electroquímica, digamos, tiene 3 partes también fundamentales. Entonces, son 3 unidades, pero son 3 unidades de aplicación que requieren, digamos, de bastante tiempo de aprendizaje, y después por eso se evalúan juntas. Los recuperatorios son un solo día y según la condición que uno alcance va a poder recuperar 1 o 2 parciales, ¿sí? Ya les voy a explicar esa parte. Y después, el que alcanza la condición de regular o de promoción de práctico o de aprobación directa, ya que es fundamental la práctica de laboratorio no solo para química general, sino para las próximas materias que ustedes van a hacer, como química inorgánica, química orgánica, química analítica, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que, por la capacidad que tienen los laboratorios, la cantidad de estudiantes que hoy están inscriptos, ¿sí? Se va a hacer en 2 jornadas, pero solo lo van a hacer aquellos que alcancen la condición de regularidad o más, ¿sí? Por una cuestión de higiene y seguridad, los laboratorios tienen una capacidad limitada. Esto se está cumpliendo a rajatabla.
entonces eso ha disminuido la cantidad de asistentes al laboratorio también, entonces la capacidad física de los laboratorios en este momento está prácticamente reducida a la mitad, ¿sí? Por eso es que se ponen 2 días, no es que todos van a ir los 2 días, todos los estudiantes habilitados van a ir los 2 días, sino que un grupo va a ir el primer día, que sería el 28, y otro grupo va a ir el 29, por eso se dice jornada 1 y jornada 2 de trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Muy bien, con esto es nada más darles un pantallazo de la organización de la cátedra en cuanto a las evaluaciones, y que van a ser todas presenciales, y reforzar que se mantengan informados entrando al aula virtual y autogestión. ¿Por qué? Porque se van a tener que muchas veces inscribir en bases de datos para organizarlos por aulas, laboratorios y turnos, ¿sí? Bueno, vamos ahora a lo que me preguntaban de los recuperatorios, ¿sí? Primero, ¿cómo apruebo las evaluaciones? Nosotros tenemos la costumbre de hacer una corrección por porcentaje, ¿sí? Porcentaje correcto de la evaluación. Entonces, para los parciales, para que el parcial esté aprobado, que se traduce en una nota 4, tiene que tener un porcentaje correcto del 50% o más, ¿sí? Y se sigue esta escala, digamos, donde de un porcentaje el 50 al 54 es un 4, y así va aumentando hasta llegar a los mayores porcentajes, las mayores notas, ¿sí? Antes de seguir con las características de los parciales, les quiero aclarar porque no es lo mismo para los exámenes. Cuando ustedes rinden un examen, para que el examen esté aprobado, tiene que tener un 60% correcto, ¿sí? Y no sé si ya sabrán, pero ahora la nota mínima es un 6, entonces un 60% del examen correctamente es lo que se corresponde con un 6, ¿sí? Muy bien. Después vamos a los parciales. Los parciales rendidos presencialmente, que son 3, ¿sí? Les van a permitir alcanzar una condición académica. Esa condición académica puede ser regular, promoción de práctico y aprobación directa. Aquí ya empiezan, digamos, junto con la presencialidad de las evaluaciones, sí o sí, aún en la época virtual, aquí empieza un cambio. ¿Por qué empieza un cambio? Porque en la virtualidad nosotros no teníamos promoción de práctico, ¿sí? Y ahora sí vuelve lo que era la promoción de la parte práctica de la materia, para lo cual lo único que hay que hacer después es rendir la parte teórica. Y entonces con eso, ¿qué les estoy comentando? Que los parciales van a ser teóricos y prácticos, ¿sí? Incluso los damos en hojas separadas, las evaluaciones teóricas y las evaluaciones prácticas. ¿Por qué? Porque de esta manera es que nosotros le podemos incluir esta condición académica de la promoción de la parte práctica de la materia, ¿sí? Pero vamos a lo mínimo que por lo menos todos van a querer alcanzar, y es la condición de regular. ¿Cuándo se alcanza la condición de regular? Que uno ya está habilitado para rendir el examen e incluso para seguir cursando materias que requieren de la regularidad, digamos, las materias correlativas, algunas requieren que tengan química general regular y otras van a requerir que tengan química general aprobada, ¿sí? Bueno, las que con la regularidad ya puedo seguir cursando algunas materias correlativas. ¿Qué requiere la regularidad? Que alcance una nota mínima de 4, es decir, un 50% del parcial bien teórico-práctico en los 3 parciales, ¿sí?
Si no lo alcanzo, se puede recuperar. Para la regularidad se pueden recuperar 2 parciales. Es decir, que puede haber 2 parciales no aprobados, que no alcance la nota mínima de 4, o puede ser un no aprobado y un ausente. Lo que quiero aclarar es que solo pueden estar ausentes a un parcial. Cuando digo ausente es ausente que no tenga justificación, ¿se entiende? Tienen que hacer un viaje, si están enfermos y tienen un certificado médico, eso es un ausente justificado, ¿sí? Pero estoy hablando de un ausente que no tiene justificación, ¿sí? Se quisieron ir de vacaciones. Esas cuestiones, o tienen otro parcial y prefieren hacer ese otro parcial de otra asignatura, bueno, están ausentes en química, pero hacen el otro parcial, ¿se entiende? Entonces, para regularidad pueden recuperar hasta 2 parciales no aprobados o un parcial no aprobado y un parcial ausente. Para la promoción de la parte práctica de la materia, como tomamos teórico y tomamos práctico, tienen que tener promedio de 7 o más en cada uno de los parciales, con un mínimo de 6, ¿sí? En los parciales prácticos. ¿Por qué? Porque estamos viendo de la promoción de la parte práctica, que no lo vayan a rendir en el teórico. Pero para esto tienen que tener los parciales teóricos aprobados con una nota de 4, ¿sí? Que es lo mínimo que se pueden sacar en un parcial. ¿Se entiende? Cuando ustedes están en esta condición o próximos a esta condición, lo que pueden hacer es recuperar un parcial práctico no aprobado o ausente, ¿sí? Un parcial práctico de cualquiera de los 3 parciales que se toman, no aprobado o ausente. Vuelvo a repetir, la promoción de la parte práctica lo que hace es que cuando ustedes van a rendir el examen de la materia química general, solo rindan la parte teórica, ¿sí? Y en cuanto a la aprobación directa, permite que ustedes no rindan examen final. Al no rendir examen final, ¿qué es lo que tienen que lograr durante el cuatrimestre para la condición de aprobación directa? La promoción del práctico, ¿sí? Es decir, lo que dice acá, promedio de 7 o más con mínimo de 6 en los parciales prácticos, más la promoción, digamos, del teórico, que sería promedio de 7 o más con mínimo de 6 en los parciales teóricos, ¿sí? ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar un parcial teórico y un práctico, cualesquiera, ¿sí? No tienen que corresponderse al mismo parcial, digamos, que no estuvieran aprobados o que hayan estado ausentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no tienen ninguna pregunta, quiero hacer una aclaración. A ver, acá apareció. Profe, no hay posibilidad de que los compañeros que no pueden ingresar a la clase por correo ingresen por la cuenta de la facultad. Sí, sí, es sin la cuenta de la facultad y la clase va a quedar grabada, así que para que queden tranquilos, yo la voy a subir a la clase para que ellos escuchen toda esta parte que es la fundamental. Y sobre todo también les digo que las condiciones que yo estoy diciendo oralmente están escritas en el aula virtual en lo que dice programa analítico. Y en autogestión es el mismo archivo, nada más que dice programa y metodología de enseñanza y evaluación 2022, ¿sí?
¿Por qué? Porque es un archivo diferente de la guía de seminarios, porque como la guía de seminarios es del año pasado, tiene las condiciones y la metodología de evaluación del año pasado. Después, es decir, que para la promoción práctica solo se puede recuperar un parcial, sí, Luana, solo se puede recuperar un parcial práctico donde no hayas alcanzado la nota mínima de 6. Puede ser no aprobado, puede ser un 5, ¿sí? Entonces, ponele que vos te sacaste 4 en el teórico, de todos los parciales, y te sacaste 6, 7 y después un 5. Ese 5 no te alcanza. Entonces, recuperás ese parcial práctico. Y te tenés que sacar una nota que, primero sería un porcentaje, que promediado con los otros porcentajes te permitan alcanzar un promedio de 7 o más, con un mínimo de 6, ¿sí? Perfecto. Si no tienen más preguntas sobre la condición académica dada por los parciales, les quiero explicar un poquito lo de los exámenes. Los exámenes son como los parciales, en el sentido de que tienen una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica es la que requiere de un 60% o más para aprobarlo. ¿Cuál es la secuencia? Primero, rinden nomenclatura. Una vez que rinden nomenclatura, si aprueban nomenclatura, rinden la parte práctica. Y una vez que rinden la parte práctica, si aprueban la parte práctica, rinden la parte teórica. Nomenclatura y la parte práctica son escritas. La parte teórica es oral. Es, en general, creo, el primer examen oral que tienen en primer año, ¿sí? Y que es muy importante porque les sirve a ustedes para ir soltándose para las otras materias que van a tener con evaluación oral. ¿Qué pasa si cuando pasan a la parte del examen oral no les va bien? Por tener aprobada la parte práctica, pueden rendir en otro turno solo el oral. Pero eso se permite una sola vez. Es decir, aprobaron nomenclatura, aprobaron la parte práctica y reprobaron el oral. Pueden volver a rendir el oral en un turno de examen una vez más. Si esta segunda vez no aprueban el oral, vuelven a rendir el examen completo. Les comento esto que está muy lejos ahora y que no les interesa, porque lo que les tiene que interesar es esto, es como decir, ¿cómo llego a la aprobación directa? Porque cuando uno apunta a la aprobación directa, por lo menos logra la regularidad o la promoción de práctico, ¿sí? Con mucha dedicación nada más. Pero nos pasó el turno pasado que como nunca habíamos tomado examen presencial, no estaban acostumbrados a cómo era, y la etapa, digamos, del examen teórico oral fue muy estresante para algunos de ustedes, ¿sí? Y lo que queremos es que se vayan soltando, que vayan pudiendo expresarse. Y por eso muchas veces, si ustedes quieren hacer una pregunta, no dejen de hacerla, y por eso es la importancia de la reunión sincrónica, porque ustedes están escribiendo en el chat o levantando la mano y preguntando, y ya están viendo cómo expresarse, ¿sí? Pero si ustedes nunca se expresaron y llegan al examen oral y tienen que explicar un tema teórico, les va a costar mucho más. Por eso uno quiere que esto sea un proceso y que ustedes participen lo más posible, ¿sí? Entonces es fundamental que nos pregunten
por supuesto, ahora son siempre cuestiones de forma lo que ustedes están preguntando, pero es fundamental que pregunten todo lo que no entiendan, porque ya formulando la pregunta, ustedes se están obligando a utilizar el lenguaje técnico y a expresarse en lo que es la química, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Sí, el final teórico es oral. Es la parte práctica escrita y la parte teórica es oral, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas sobre la cuestión formal, vamos a lo que tenemos que ver en estos 2 días, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de incorporar, aprender, ¿sí? En estos 2 días, que sería la unidad 1. ¿Cuáles son los contenidos de la unidad 1? Son contenidos básicos, fundamentales de química. Y en general algunos ya los pueden tener porque la mayoría son recursantes. Lo que pasa es que algunos recursantes han, digamos, cursado poco tiempo de la materia los años anteriores. ¿Cuál es el contenido? Leyes fundamentales de la química, conceptos básicos de química, nomenclatura y formación de compuestos y estequiometría. Como ustedes saben, la química es una ciencia experimental y requiere de nosotros, digamos, de una forma de enseñar y de aprender diferente a otras materias. ¿Por qué? Porque estamos tratando de explicar lo que vemos a través de lo que pasa en lo que no vemos, ¿sí? Porque si ustedes piensan, acá ¿qué ven? Ven que tienen agua, tienen hielo, tienen nubes, ¿sí? Hay aire, el agua, si en este caso es agua de mar, tiene un montón de compuestos disueltos, pero también tiene sólidos en suspensión, ¿sí? Ni hablar de la vida acuática, digamos, el hielo, que tiene un estado de agregación diferente, ¿sí? Y lo mismo las nubes, que podemos decir que en las 3 formas de materia que estamos viendo hay agua, ¿sí? En este caso es agua líquida, en este caso es agua sólida, por supuesto que pueden tener otros compuestos más, no son sustancia pura en este caso, y lo mismo la nube, porque con todos estos incendios que hemos tenido últimamente en el país, la lluvia ácida viene no solo de las fábricas, ¿sí? Y de los compuestos químicos que eliminan las fábricas, sino que cuando se queman bosques, ¿sí? Lo que ocurre es que se produce la combustión de materia orgánica y los gases de esa combustión pasan a la atmósfera y luego digamos, cuando se produce la lluvia, con el agua de las nubes forman lo que se conoce como lluvia ácida, porque los óxidos de la combustión, ¿sí? como puede ser el dióxido de carbono, ¿sí? Forman ácidos con el agua y cuando caen forman la lluvia ácida. Entonces, no quiere decir que todo lo que estamos viendo acá sea solo agua, sino que tiene otros compuestos juntos. Pero si yo me quisiera imaginar que tengo 3 formas de una misma sustancia, que sería el agua, en estado líquido, en estado sólido y en estado vapor, me estoy imaginando que a nivel molecular la organización de ese compuesto químico es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque es el mismo compuesto, en el agua líquida están ordenados de un modo, los dipolos del agua y los puentes hidrógenos, ¿sí?
en el agua sólida, el hielo flota porque tiene menos densidad. Les agradecería que apaguen los micrófonos, por favor. Silencien los micrófonos. El agua tiene una menor densidad porque alcanza una estructura cristalina donde los espacios entre las moléculas son mayores, y después tenemos el agua a vapor, que sabemos que el espacio entre las moléculas es mucho más grande que en el estado condensado, que es en el líquido y el sólido. Entonces, fíjense todos los conocimientos, todas las cosas que uno, digamos, razona cuando está viendo un sistema material a nivel macroscópico, como puede ser agua en 3 estados de agregación, ¿sí? Y eso es lo importante que ustedes entiendan, y eso es lo importante que ustedes traten de incorporar, que ese mundo macroscópico que están observando o que están escribiendo a través de una ecuación química que representa una reacción química, tiene su correlato o su relación en un mundo microscópico, pero más que microscópico, porque no se ve en un microscopio las moléculas, ¿sí? En un mundo atómico y molecular que va a tener un comportamiento específico a través del cual el agua puede existir en estos 3 estados de agregación, ¿sí? Y también voy a utilizar símbolos para decir que esas 3 formas de la materia en 3 estados diferentes, líquido, sólido y gaseoso, se están refiriendo a un mismo compuesto, y ese compuesto es el agua. Entonces, fíjense ustedes lo importante de cómo una persona que estudia química, ¿sí?, lo que hace es manejar o entender qué pasa en el mundo macroscópico a través del comportamiento de átomos y moléculas, y a su vez lo traduce en una forma simbólica. ¿Por qué? Porque uno dice que eso que está viendo ahí es esto, es esta sucesión de letras y números, ¿sí? Y que es simplemente el agua. ¿Y qué es agua? ¿Por qué? Porque como yo les decía antes, tiene cada molécula, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, fíjense todo lo que ustedes entienden cuando estudian química, aún la unidad primera, que es una unidad de conceptos básicos y fundamentales, ¿sí? Y todo esto con un lenguaje técnico propio de la asignatura, como tienen un lenguaje técnico en álgebra, en física, ¿sí? Entonces, es muy importante que comprendan que tienen que manejarse con todas estas formas de expresión y de observación. ¿Qué es la química? ¿Una ciencia experimental? Sí, es una ciencia experimental porque fundamentalmente la traducimos en lápiz y papel, pero la observamos y la llevamos adelante en lo que es la composición, la estructura y las propiedades de la materia, es decir, de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos, ¿sí? Y las transformaciones que se pueden producir en la materia. Cuando uno habla de propiedades, se está refiriendo a las sustancias que componen la materia, ¿sí? Cuando uno habla de estructuras, es como les mostraba recién, como una misma sustancia que era el agua, se ordenaba diferente si era un líquido, un sólido o un vapor, ¿sí? Y a su vez, ese sólido y ese líquido y ese vapor tienen energías diferentes, aunque es una misma sustancia, ¿sí? Energías internas, energías acumuladas diferentes. ¿Por qué? Porque son 3 estados de agregación diferentes. ¿Y qué decir cuando quiero formar o descomponer agua? Que ahí ya tenemos una transformación de la materia, que son las reacciones químicas, y que los
cambios energéticos son mucho mayores. Eso también estudia la química. Todo eso es lo que vamos a tener que ver durante el cuatrimestre. Entender que la química es una ciencia experimental, entonces vamos a tener que tratar de observar o comprender hechos fuera de nosotros, ¿sí? Aunque nosotros en sí mismos somos reactores químicos, porque se están produciendo reacciones químicas continuamente desde el simple hecho de que respiramos, ¿sí? Para mantener la vida, pero como no estamos estudiando química biológica, sino que nos estamos refiriendo sobre todo a la química inorgánica, nosotros tenemos que entender esos sistemas, desde agua en estado líquido, que sería lo más sencillo, hasta una transformación química, que sería formar agua a partir de sus elementos, por ejemplo, ¿sí? Y toda la energía asociada a esas transformaciones químicas o que contienen los sistemas. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo que sería el estudio de la materia en la química? La materia tiene distintas propiedades porque está conformada por sustancias, ¿sí? Y eso es lo que decía en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son esas propiedades? Dice físicas, químicas, intensivas y extensivas. ¿Cuáles son las propiedades físicas para ustedes? ¿Cuáles son las químicas? ¿Cuáles las intensivas? ¿Cuáles las extensivas? Una propiedad física de la materia, si ustedes están hablando del agua, que es un tipo de sustancia, a ver, intensiva, que no depende de la cantidad de masa, muy bien, como sería la densidad, puedo tener 1 litro de agua o 100 mililitros de agua, va a tener la misma densidad. Una temperatura es una propiedad física, muy bien, y también es intensiva. ¿Por qué? Porque no va a depender de la cantidad de agua que yo tenga, yo la puedo medir a esa temperatura y puedo decir que el agua está a temperatura ambiente y en general se considera que la temperatura ambiente son 25 grados centígrados. Después me dicen otra propiedad física como el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual el agua, por ejemplo, pasa del estado líquido a la fase vapor. Siempre que estemos a una presión de una atmósfera, se dice que el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. ¿Qué indica entonces el punto de ebullición? El punto de ebullición es la conjunción de dos propiedades de la materia, la presión y la temperatura, porque yo digo que a la presión de una atmósfera el agua ebulle a 100 grados centígrados. Ahora, si yo les digo que la presión disminuye, ¿el agua va a seguir ebulliendo a 100 grados centígrados? Acá apunta Antonella que el volumen es una propiedad extensiva, muy bien, porque depende de la cantidad de materia. Pero yo les hago una pregunta. El punto de ebullición le dije que es conjunción de dos propiedades de la sustancia. Y esas dos propiedades serían la presión y la temperatura. Y yo dije que si el agua está a la presión de una atmósfera, va a tener un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Ahora, yo quiero saber cuál es el punto de ebullición del agua si está a una presión menor de una atmósfera. Cuando ustedes ascienden en una montaña,
están a una presión menor de una atmósfera. ¿Saben por qué están a una presión menor de una atmósfera? Porque la atmósfera se mide como la columna de aire que está sobre nosotros, ¿sí? Esa columna de aire ejerce una presión sobre nosotros. Esa sería la presión atmosférica, ¿sí? Los 760 milímetros de mercurio, que son una atmósfera, es la presión a la cual nosotros estamos sujetos. Cuando nosotros ascendemos, la columna de aire que está sobre nosotros es menor, y entonces la presión disminuye, ¿sí? Incluso al disminuir la presión, el agua más fácilmente pasa a la fase vapor. Entonces, si disminuye la presión, disminuye el punto de ebullición. Fíjense cómo, por eso yo digo, uno normalmente dice punto de ebullición, pero primero hay que entender que el punto de ebullición son dos parámetros, la presión y la temperatura. Y nosotros siempre decimos que a la presión de una atmósfera el agua ebulle a 100 grados. Si la presión es diferente, el agua va a tener otra temperatura de ebullición. Eso nada más. Muy bien. Si disminuye la temperatura, el agua se congela, como sería a la presión de una atmósfera 0 grados centígrados. Muy bien. ¿Y qué es una propiedad química? Una propiedad química de la sustancia, me están diciendo, que puede ser la interacción de dos sustancias que da como resultado una nueva. Exacto, una propiedad química es cuando la sustancia, por ejemplo, es una sustancia reactiva, ¿sí? Se dice que los elementos del grupo 1 de la tabla periódica son muy reactivos, ¿sí? Los metales alcalinos o algunos metales alcalino-tercios son muy reactivos. Entonces esa es una propiedad química que tienen, que para que no cambien, siempre para poderlos conservar, por ejemplo, al potasio hay que tener un trozo de potasio mejor inmerso en un aceite mineral, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se sabe que no va a reaccionar, porque si lo llegan a poner con agua reacciona y genera salpicaduras de agua y forma el hidróxido de potasio, exacto. Entonces, una propiedad química tiene que ver con la reactividad y la capacidad de esa sustancia de transformarse. Muy bien. El cambio de color, de olor, eso se mide como una propiedad física, pero cuando cambia de olor y color, capaz lo que Agustina quiere indicar es porque macroscópicamente yo tengo propiedades o parámetros físicos que me indican que la sustancia cambió y es que dejó de ser lo que yo tenía, ¿sí? Por ejemplo, el tetraóxido de nitrógeno es un gas y que por cambios de temperatura pasa a dióxido de nitrógeno y cambia de color, ¿sí? Así que, pero siempre tiene que haber un cambio de materia, de la composición de la materia. A eso se está refiriendo las propiedades químicas. Y entonces, muy relacionado a eso, que es lo que estábamos hablando recién de las propiedades físicas y químicas, están los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos, lo más común, los cambios en estados de agregación de la materia, como veíamos recién, que el agua puede existir en 3 estados de agregación y yo puedo producir esos cambios. Ahora la pregunta es, si yo quiero producir un cambio del estado del agua de sólido a líquido, ¿sí? ¿Debo agregar energía al sistema o quitar energía al sistema? Agregar. Exacto. ¿Y por qué tenés que agregar energía al sistema? Digamos, intuitivamente, por sentido común, ¿quién tiene más energía? ¿Un sólido o un líquido? Un líquido, las partículas están más separadas, por así decirlo, y se mueven más. Exacto. Los líquidos tienen mucha mayor capacidad de movimiento, entonces tienen más energía,
Y esto requiere que digamos, yo tenga que agregar energía al sistema. ¿Por qué? Porque voy rompiendo fuerzas intermoleculares, ¿sí? Si fuera en el caso del agua sólida, voy rompiendo enlaces puente hidrógeno y voy formando agua líquida, donde la distancia entre partículas es mucho menor y las partículas se pueden desplazar unas sobre otras, ¿sí? Por capas. Y si le sigo agregando energía en forma de calor a ese líquido, ¿qué puede llegar a pasar? Se transforma en gaseoso, en estado gaseoso. Exacto. Si fuera el ejemplo del agua, pasa a la fase vapor, que significa justamente que adquiere más energía el sistema. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua en fase vapor tienen mucho más movimiento, se desplazan mucho más e incluso pueden rotar, vibrar, trasladarse. En cambio, en un sólido, si ustedes piensan en esa estructura rígida del hielo, lo único que pueden hacer las moléculas es vibrar, porque no pueden ni rotar, ¿sí? Entonces tienen mucho menos movimiento, tienen mucho menos energía cinética. Muy bien. Y cuando hablamos de los cambios químicos, nos estamos refiriendo. Acá Juan Cruz dice, si quisiera pasar de un líquido a un sólido, no tendría que quitar energía. Exactamente. En el proceso inverso, es decir, para pasar de líquido a sólido, de gas a líquido, ¿sí? Tengo el proceso inverso, que le saco energía, le quito capacidad de movimiento, las partículas, digamos, se juntan mucho más y se forma el estado condensado, que puede ser el estado líquido o el estado sólido. Porque, por ejemplo, si yo les digo, tengo agua a 30 grados centígrados, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que tienen agua líquida, sólida o vapor? Y presión de una atmósfera. Tengo agua a 30 grados centígrados y una atmósfera. ¿Es un líquido, un sólido o un vapor? Es un líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que si están a una atmósfera van a tener que llegar a los 100 grados para transformarla en vapor. Y si están a una atmósfera van a tener que bajar la temperatura hasta 0 grados centígrados para transformarla en sólido, ¿sí? Entonces, en todo ese rango de temperatura ustedes van a tener agua líquida. Muy bien. Yendo a las transformaciones químicas, tenemos las reacciones químicas. Y esas reacciones químicas son transformaciones de la materia, que nosotros las podemos plasmar simbólicamente a través de las ecuaciones químicas, ¿sí? Pero esas ecuaciones químicas, ¿qué tienen que representar? ¿Qué les parece? ¿Qué va a representar una ecuación química que me está diciendo que la materia está sufriendo un cambio, una transformación? ¿Cómo van a representar una ecuación química? Cuéntenme. Sería por la cantidad de, por ejemplo, de moles, un mol del elemento que se esté tratando. Exacto, ahí me estás hablando de las cantidades de sustancias que vas a transformar. Y cualitativamente, ¿cómo la vas a representar? ¿Cómo vas a representar una ecuación química o qué implica una reacción química a través de una ecuación química? ¿Qué vas a tener que hacer? Si yo te digo, a ver, ¿qué están escribiendo? Con los símbolos químicos, con reactivos que se transforman en productos. Muy bien, eso es, con reactivos y productos, una flecha
que indica que empiezo con los reactivos y esa flecha me indica una transformación de esos reactivos en productos, y esos reactivos y productos los voy a representar con fórmulas y símbolos que me los da justamente la nomenclatura química, ¿sí? Con sustancias y familias de sustancias, porque recién hablábamos del agua y los elementos que lo componen, que podrían ser el hidrógeno y oxígeno que me den agua, o descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, pero también sabemos que podemos mezclar oxígeno con calcio y tener al óxido de calcio, y esa ya estaría dentro de una familia que son los óxidos básicos, así que muy bien también las acotaciones que están haciendo en el chat, ¿sí? Así que una ecuación química representa, por un lado, lo que primeramente decía su compañera, que quería hablar de que con una ecuación química yo sabía cuánta cantidad de materia se transformaba y podía usar el concepto de mol, y después cuando fueron acotando que la ecuación química está formada por reactivos representados por fórmulas y una flecha que me indica que esos reactivos se van transformando en productos que van a estar representados por nuevas fórmulas de sustancias químicas. Pero ¿qué relación tiene que haber entre reactivos y productos? ¿Puede haber elementos químicos en reactivos que después no aparezcan en los productos? La pregunta es, Sí, sí, ¿puede haber elementos químicos que después no aparezcan en los productos? No, no puede haber, justamente. ¿Por qué? Porque las ecuaciones químicas que nosotros escribimos como representaciones de reacciones químicas, se dice que son reacciones químicas ordinarias, ¿sí? ¿Qué son las reacciones químicas ordinarias? Aquellas que no implican fisión y fusión nuclear. Rompo enlaces químicos, ¿sí? Y se reordenan los elementos que están en reactivos en nuevos compuestos químicos que aparecen en productos. Pero como me están diciendo acá, debemos tener en cuenta que los mismos elementos que están en reactivos estén en productos, que se conserve la masa, que se lleve adelante la ley de conservación de las masas, que la ecuación, dicho de otro modo, esté balanceado, que significa que todos los átomos de los elementos que están en reactivos aparezcan en productos reordenados en otros compuestos químicos. Muy bien. Y en esas reacciones químicas, ¿sí?, balanceadas y representadas a través de ecuaciones químicas, es cuando puedo empezar a hacer cálculos cuantitativos, que es lo que estudia o refiere la estequiometría, ¿sí? La cantidad de materia que reacciona y se transforma en otra. Esa cantidad de materia puede tener una relación estequiométrica, que es cuando estamos llevando adelante una transformación que se produce la conservación de las masas y tengo la cantidad mínima necesaria para que los reactivos se conviertan completamente en productos. Esas cantidades estequiométricas, ¿sí?, son las cantidades que me indican los coeficientes estequiométricos. Y si no, pueden ocurrir situaciones que son más, digamos, reales, que tienen más que ver con el mundo real, y que las cantidades estequiométricas no siempre se dan a nivel de escalado en una fábrica, por ejemplo, o la pureza de las sustancias, ¿sí?,
o el rendimiento de una reacción. Entonces, lo que la estequiometría de la reacción me indica en lo que se dice la realidad, ocurre que puede haber reactivos limitantes y reactivos en exceso, que el reactivo puede tener una pureza que no sea del 100% y eso indica que una parte no es el reactivo que necesito para la reacción y que el producto no se obtenga en un 100%. Para hablar de cantidades y para resolver problemas cuantitativos, nosotros utilizamos la unidad de química que es el mol, ¿sí? El mol es realmente una unidad química. ¿Por qué el mol es una unidad química? Porque se creó para definir una cantidad de materia, ¿sí? Y definir una cantidad de materia sería la masa atómica o molecular, atómica de un compuesto o molecular de una especie que existe como molécula, ya sea un elemento químico como el oxígeno, que existe como molécula diatómica, o un compuesto químico como el agua, ¿sí? Y que tienen una masa atómica, el oxígeno, de 16, y la molécula tiene una masa molecular de 32, expresada en gramos, me indica que tengo una cantidad muy grande de materia, ¿sí? Esa cantidad tan grande de materia es porque es una cantidad que yo puedo medir, ¿sí? O con un volumen, porque el oxígeno es un gas, o con una masa, un peso, digamos, a través de una balanza. ¿Se acuerdan del número de Avogadro? ¿Qué era el número de Avogadro para ustedes? Yo ahí lo puse al número, ¿sí? Ese es el número, porque en sí mismo es un número, pero tiene un significado químico. Cuando uno dice una masa expresada en gramos es porque uno le pone la unidad, ¿sí? Y la unidad de medida del peso, en este caso, serían los gramos. ¿Y por qué el número de Avogadro es este número tan grande? ¿Qué les parece? A ver qué me están contestando. La cantidad de átomos, moléculas, etcétera, iones, claro, es una cantidad de materia, muy bien, ¿sí? Entonces, el mol es una cantidad de materia, y que es la masa atómica expresada en gramos, o la masa molecular expresada en gramos. El número de Avogadro también es una cantidad de materia, y específicamente la materia según las partículas que contiene. En este caso, las partículas, como me están diciendo, pueden ser átomos, moléculas, iones. Y esa cantidad de átomos, moléculas y iones, como dice Julieta, tan grande como 6,022 por 10 a la 23, debe estar en un mol de sustancia, ¿sí? Entonces están muy relacionados entre sí el concepto de mol y número de Avogadro. ¿Por qué? Porque Avogadro se dio cuenta que en un mol siempre iba a haber esta cantidad de partículas. Si tengo un mol de oxígeno atómico, tengo toda esta cantidad de átomos de oxígeno. Si tengo un mol de oxígeno molecular, tengo toda esta cantidad de moléculas de oxígeno. Y si tengo un mol de agua, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas moléculas de agua tengo? Exacto. Si tengo un mol de agua, tengo un mol de moléculas del compuesto, que son 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Porque ahora nos falta el 22,4. ¿A dónde tengo 22,4 litros de una sustancia que tenga los parámetros acotados de una atmósfera
y 0 grados centígrados. ¿Qué cantidad de sustancia tengo que tener para que ocupe a 0 grados centígrados y una atmósfera 22,4? Exacto. Un mol de gas. Por eso me están poniendo, primero me pusieron un mol y después me aclararon un mol de gas. Y esto es como decir, lo quiero recalcar, digamos, para algunos puede ser muy obvio, pero muchas veces en el estrés que puede generar una evaluación, confunden el concepto de volumen molar, no solo en cuanto a las condiciones normales de temperatura y presión, sino que también creen que lo pueden aplicar a un líquido, y no es propiedad de los líquidos, es propiedad de un gas, que bajo estas condiciones, ¿sí? 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin, y una atmósfera, el gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Por qué? Porque después vienen las soluciones, después vienen otros temas, y hablamos mucho de volumen. Y entonces llega un momento que ustedes, digamos, pueden llegar a confundir los conceptos, y lo que tiene que quedar bien en claro es que es solo aplicable para gases y solo aplicable, como dice Julián, a 273 Kelvin y una atmósfera, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Es lo mismo que yo les decía, cambia la presión, cambia el punto de ebullición de la sustancia. Cambian las condiciones de temperatura y presión, cambia ese volumen del gas. A 25 grados centígrados, ese gas va a ocupar, ese mol de gas va a ocupar un volumen más grande, ¿sí? Porque aumentó la temperatura y el gas se dilata. ¿Estamos? Entonces, siempre tenemos que estar pensando que las constantes, en este caso, el volumen molar de un gas, es bajo ciertas condiciones, porque ya después van a seguir viendo otros parámetros, como son los valores termodinámicos, que son valores que son obtenidos bajo ciertas condiciones, y que de presión y de temperatura, y que no son las mismas del volumen molar, digamos. Entonces, siempre que quiero establecer una constante, siempre que quiero escribir una tabla, generar una tabla, tengo que ver que tengo que ver cuáles son las condiciones que me están definiendo el valor, digamos, de ese parámetro. Me pregunta Luana, ¿y por qué no es aplicable a un líquido? No es aplicable a un líquido porque el estado de agregación de la materia es completamente diferente. Vos imaginate que en un líquido las partículas están muy próximas unas a otras. Entonces, si vos podés tener un líquido a 0 grados centígrados y una atmósfera, perdón, ese líquido tiene una densidad mayor y va a ocupar un volumen mucho menor. Las propiedades del estado de agregación de la materia cambian en función de cómo es la estructura de la materia, cuál es la distancia entre las partículas, y entonces el volumen es diferente. Vos sabés que la densidad es completamente diferente y el volumen va a ser menor, aún para una misma masa, ¿sí? Porque la masa es de un mol, ¿sí? Ponele que vos tenés un mol de hidrógeno. Sabes que a 0 grados centígrados y una atmósfera va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Pero si vos tenés un mol de hidrógeno líquido, para que esté en esas condiciones va a ocupar un volumen menor. Muy bien. Muchas gracias. Bien.
Y para redondear un poco el concepto de cómo se presenta la materia, ¿sí? Porque estuvimos viendo cómo cambia, qué propiedades tiene, cómo resuelvo problemas cuantitativos de transformación de la materia, ¿sí? Cómo los expreso cualitativamente a través de fórmulas y reactivos que se transforman en productos, ¿sí? Pero la materia, la calidad de la materia, es en función de las sustancias que la forman, ¿sí? Del tipo de sustancias que forman. Y entonces podemos decir que la materia la puedo clasificar como sustancias simples o puras y mezclas, ¿sí? Las sustancias simples o puras, como ya venimos hablando, pueden ser los elementos químicos o los compuestos químicos. Los elementos químicos en general yo no los veo en la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué digo no los veo en la naturaleza? Porque resulta que las sustancias que existen como elementos químicos suelen ser los gases nobles o raros. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque existen en forma atómica y en forma atómica son gases que están en el aire, sí, el helio puede estar en el aire, ¿sí? O puede haber contaminación de radón que se va, digamos, en la corteza terrestre y hay zonas que tienen mayor cantidad de ese gas, ¿sí? Pero serían los únicos elementos que nosotros podemos pensar que existen en la naturaleza en forma atómica. En general, los elementos químicos, ¿a dónde los vemos? En la tabla periódica, ¿sí? A mí me da risa, porque ¿a dónde los vemos? Y lo vemos en un papel, porque nos dijeron que hay más de 100 elementos químicos conocidos que se diferencian entre sí por la estructura de los átomos que lo forman, ¿sí? Y que tienen estos nombres, ¿sí? Litio, hidrógeno, potasio, cesio, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Helio, radón, neón, plomo, hierro, mercurio, ¿sí? Arsénico, azufre, pero los elementos químicos no los vemos nosotros. Los elementos químicos están conocidos hasta ahora porque fueron identificados y organizados en una tabla periódica. Por eso es importante que todos tengan a mano no solo la guía de seminarios cuando tienen sus clases de química, sino la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tabla periódica es la que les va a permitir a ustedes decir, bueno, se conocen todos estos elementos químicos, podré formar compuestos con algunos de ellos. Algunos existirán como moléculas, otros existirán como iones, y muy pocos como átomos, que pueden ser los gases nobles o raros en la naturaleza, ¿sí? Entonces, la información, digamos, está en la tabla periódica de los elementos químicos que existen, pero nosotros en general, en la naturaleza, no los vemos fácilmente como átomos. Incluso sabemos que los que están como elementos existen como moléculas, como puede ser el oxígeno que respiramos, el hidrógeno, ¿sí? El nitrógeno, pero son moléculas, no son elementos químicos que existan en forma atómica. ¿Por qué? Porque son muy reactivos en forma atómica. Esa es la propiedad química que tienen y entonces por lo menos existen como moléculas. Quiero recalcar en este caso que es importante que tengan la tabla periódica, que no lo mencioné y que también está en el aula virtual y en el autogestión, y que la tabla periódica nosotros particularmente como estudiantes de ingeniería química usamos la tabla periódica AZ, ¿sí? Que se puede comprar en la editorial Educo, en la época de virtualidad te la traen a tu casa. Tienen delivery, ¿sí? Y si no, la pueden imprimir
¿sí? Y si no la pueden comprar en una librería. Claro, para rendir presencial tienen que tener la tabla periódica Z y la calculadora. Pregunta Elian si en la presencialidad tenemos que tener todo eso. Sí. Por eso es que vamos a tratar de juntarnos el día antes del parcial para que todos tengan todo, ¿sí? Pero mientras tanto, vayan comprando los que no lo tienen, aunque la mayoría ya lo debe tener porque son recursantes, la tabla periódica Z, ¿sí? Y también tengan a mano la guía de ejercicios, la guía de seminario. Muy bien. ¿Y qué idea le da a ustedes de una sustancia pura pero que es un compuesto químico? ¿Cómo se diferencia un elemento químico de un compuesto químico? El elemento puede existir como átomos o como moléculas, como les dije. Como átomos, algunos gases nobles. Como moléculas, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno son moléculas diatómicas. Y un compuesto químico más de un elemento. Exacto. Un compuesto químico es una molécula, porque ya no puedo hablar de átomo, es una molécula formada por dos o más átomos de elementos diferentes, ¿sí? Entonces, el agua es un compuesto químico, porque está formado por 3 átomos de 2 elementos diferentes. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Un compuesto químico puede existir como molécula diatómica. ¿Cuál sería una molécula diatómica de un compuesto químico? ¿Cuál sería un ejemplo? Porque el agua, por ejemplo, es una molécula triatómica, porque está formada por 3 átomos. El hidrógeno y el nitrógeno son elementos químicos. El monóxido de carbono es un compuesto químico y forma una molécula diatómica. El amoníaco es un compuesto químico y forma una molécula tetratómica. ¿Qué quiero decir con diatómica, tetratómica? El cloro es un elemento químico que forma una molécula diatómica. El oxígeno es un elemento químico que forma una molécula diatómica. El hidrógeno es un elemento químico que forma una molécula diatómica. Y la atomicidad es la cantidad de átomos de una molécula. Muy bien, Vanessa. Y el ejemplo que da Raiza de el hidruro de sodio es un compuesto químico de una molécula diatómica. Un hidruro metálico. Muy bien, Raiza. Perfecto con todos los ejemplos que me han puesto. Pero ¿se han dado cuenta que algunos pusieron ejemplos de moléculas de elementos químicos y otros pusieron ejemplos de moléculas que son compuestos químicos? Nada más que todos coincidieron, la mayoría, digamos, coincidió, menos el amoníaco, que me ponían moléculas diatómicas, pero unos eran elementos y otros eran compuestos. Compuestos es cuando está formado por 2 o más átomos de elementos diferentes. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando no estoy frente a sustancias puras, que también se dice que son sistemas homogéneos, ¿sí? Cuando tenemos mezclas. La materia se puede presentar en forma de mezclas de sustancias, es decir, más de una sustancia pura. Si yo tengo
el agua cuando tiene disuelto una sal, ¿sí? Es un sistema homogéneo y tiene una sola fase y está formado por dos componentes. En este caso sería lo que se conoce como solución o disolución. ¿Algún otro ejemplo de un sistema homogéneo que sea una mezcla, que sea mínimamente dos sustancias puras? ¿Se les ocurre? Yo dije agua con sal, que sería cloruro de sodio. Agua con alcohol, es decir, dos compuestos, el agua y el alcohol, que es un compuesto orgánico, ¿sí? Que sería una solución, porque tengo dos sustancias puras que forman una sola fase, dos componentes y una sola fase. Ailén, me imagino que me estás diciendo, ácido clorhídrico con agua, eso sería una solución ácida y también es una mezcla homogénea de una sola fase, donde estás disolviendo un ácido fuerte en agua, son dos componentes y las mismas propiedades en cualquier punto de él. La sangre, como me está indicando Luana, es un sistema formado por dos o más componentes, en realidad muchos más, de los cuales, digamos, hay muchas sustancias que pueden ser más complejas para la comprensión y puede tener alguna fase, digamos, que haga que no sea tan homogénea, ¿sí? Pero podría ser, digamos, un ejemplo. Fíjate que tenés el oxígeno disuelto con la hemoglobina en el proceso de respiración, ¿sí? Entonces, podría considerarse, digamos, una parte de la sangre como un sistema homogéneo. En general nosotros vamos a focalizar el aprendizaje sobre lo que es más de todo química inorgánica y algunos ejemplos de química orgánica, ¿sí? Pero no tanto de química biológica. Y una mezcla heterogénea son sustancias que no interaccionan entre sí, entonces son dos o más sustancias, pero por ende son dos o más fases y cada una tiene sus propiedades diferentes y que se separan por métodos físicos, como puede ser la filtración, la decantación, ¿sí? La magnetización, en cambio, o imantación, en cambio, la separación en una mezcla homogénea es a través de métodos químicos, como puede ser la destilación, en el sentido que se busca una propiedad que se diferencie entre las dos sustancias y producir la separación, ¿sí? O, por ejemplo, si tengo agua con sal, puedo hacer evaporación. Muy bien. La separación por fraccionamiento es un tipo de separación física que sería para vos el fraccionamiento. ¿Qué sería? Porque para mí el fraccionamiento es como decir, yo tengo 1 kilo de harina y vos me pedís medio kilo, ¿sí? Ahora que se está poniendo más cara, me van a pedir y te doy una fracción de ese kilo, te doy la mitad. Pero supongamos que yo tengo una mezcla heterogénea de dos sustancias que tienen diferente tamaño de partícula, ¿sí? Y que puede ser, si tengo arena de una granulometría y tengo otra sustancia que no sea arena, que no sea dióxido de silicio, ¿sí?
de otra granulometría. ¿Cómo lo separo? Por tamización. Y ahí te estoy con dos sustancias sólidas. La destilación para separación, la destilación en este caso sería por diferencia en el punto de ebullición. Y la diferencia en el punto de ebullición es un método de separación para agua y alcohol, para que te des una idea. Y eso es una mezcla homogénea, ¿sí? La diferencia de densidades, como dice Raiza, sería de dos sustancias que forman un sistema heterogéneo y que tienen densidades diferentes, aunque se haya producido una emulsión, uno las deja en reposo y decantan, y la sustancia que es más densa queda abajo de la ampolla de decantación respecto de la que es menos densa, ¿sí? Pero está bien sus ejemplos, pero es como decir, tenemos que tener en cuenta primero, Luana, antes de hablar de qué método vas a usar, es identificar el tipo de sistema que tenés, ¿sí? Si el fraccionamiento para vos es una destilación, sí. Pero ahí estás separando agua de alcohol porque tienen distinto punto de ebullición. Y estás enriqueciendo una fase, sí, para que, por ejemplo, puedes tener el alcohol, que es la fase que se te va evaporando más fácilmente, estás enriqueciendo esa fase con alcohol y te está quedando el agua abajo, ¿sí? Exacto, que sería un proceso químico. Perfecto, Luan. Muy bien. Con esto nosotros hemos visto un pantallazo de cómo vamos a abordar el estudio de la materia, ¿sí?, en esta unidad 1. ¿Sí? Después, todo lo que estuvimos hablando y que ustedes han deducido muy bien, lo van a ver en definiciones. ¿Por qué lo ven en definiciones? Que yo no me voy a detener ahora porque ya lo hemos hecho. Para que ustedes vayan incorporando el lenguaje técnico, ¿sí? Porque lo que me han contestado en los chats está muy bien, pero para que vayan incorporando el lenguaje técnico. Y ahora vamos a la partícula más pequeña que forma la materia, que dijimos que era un átomo. Ese átomo podía representar un elemento o una molécula. Cuando representa un elemento sería un gas noble, por ejemplo, porque se encuentra en forma atómica, y si no, cuando es una molécula podía ser de un elemento químico como el hidrógeno o de un compuesto químico como el agua. Pero vamos a la constitución de los átomos. Por supuesto que este es un dibujo de un átomo, el átomo no es así, ya todos sabemos que el átomo no es así, no hay elipses, no hay órbitas, no hay nada de esto. Lo que sí sabemos es que en el núcleo, ¿quiénes están? Los protones y neutrones. ¿Los protones tienen carga? Como me están indicando, los protones sí tienen carga. ¿Y qué carga tienen? Positiva, muy bien. ¿Los neutrones tienen carga? No, pero es decir, son neutros, como su nombre lo indica, partículas sin carga, perfecto. Y la pregunta es, ¿en qué influye entonces el neutrón en un átomo? ¿Sí? Porque después ustedes me van a contar que el electrón sí tiene carga y es opuesta a la del protón. En la masa, muy bien, el neutrón junto con los protones influyen en la determinación de la masa del átomo. ¿Por qué? Porque en el núcleo se concentra no solo la parte más densa del átomo, sino que me determina esa parte más densa la masa del átomo, ¿sí? Y el volumen, ¿quién determina el volumen de un átomo? Los electrones. ¿Por qué los electrones? Porque son partículas de carga
muy pequeña, perdón, de masa muy pequeña, porque es 1800 veces más liviano que el protón, pero que tiene mucha energía, está en continuo movimiento, tiene zonas de probabilidad donde se puede encontrar, porque son las zonas más estables. ¿Y cómo se denominan esas zonas de probabilidad donde puedo encontrar al electrón? ¿Cómo se denominan? Niveles de energía, nubes electrónicas orbitales, ¿sí? Orbitales son las zonas de probabilidad donde se puede encontrar al electrón. Y se van ordenando según niveles de energía. Los niveles más externos, ¿sí?, son los que van a determinar aproximadamente el volumen del átomo, ¿sí? Y por eso se dice que los electrones están en la corteza o en la parte externa del átomo y el núcleo en el centro del átomo, de cualquier elemento químico. Y la pregunta ahora es, si todos los elementos químicos están constituidos por átomos, ¿qué diferencia un elemento de otro? Si el átomo es la menor partícula, digamos, subatómica, la menor partícula que existe de un elemento químico formado por las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Bueno, me están dando todas las formas, ¿sí? Las propiedades, los iones, el número atómico, la masa atómica. Primero, un átomo de un elemento se diferencia de otro por el número atómico, ¿sí? Vamos ordenando todos esos conocimientos que ustedes ya tienen. Entonces, un átomo de un elemento se diferencia de un átomo de otro elemento en el número atómico. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es el número atómico? La cantidad de protones que tiene un átomo. Muy bien. Que va a ser diferente de la cantidad de protones que tenga un átomo de otro elemento. Y también es la cantidad de qué otra partícula subatómica. Un átomo en su estado basal tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Muy bien. Entonces, un átomo en su estado basal se consideraría como una especie neutra. Si tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. ¿Y la masa atómica qué es? Que ustedes me la nombraron y primero me quisieron diferenciar los elementos por masa atómica. El número de protones más el número de neutrones, es decir, el número de partículas subatómicas que hay en el núcleo definen la masa atómica. Y a partir de la definición de masa atómica, ¿puede haber átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica? ¿Y cómo se denomina esa especie? Porque son átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica. Isótopos, muy bien. Son átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica, como puede ser en el hidrógeno, el deuterio y el tritio, ¿sí? Donde se va agregando un neutrón más, ¿sí? Y que todos los elementos están constituidos, o los átomos de cada elemento están constituidos por isótopos. Por eso
¿sí? La masa atómica, ¿sí? Porque el número másico es la suma de protones y neutrones. La masa atómica es la consideración que se tiene entre la cantidad de isótopos que hay de un elemento, de átomos de un elemento, y cómo influyen en la masa de ese elemento, ¿sí? Con el promedio ponderado de las masas de sus isótopos, porque hay porcentajes de un isótopo, porcentajes de otro isótopo, ¿sí? Y eso me define una masa atómica que no es un número entero, sino que es un número con decimales. En cambio, el número atómico sí es un número entero y que me dice que es el número de protones, que tiene que ser igual al número de electrones, y eso me da lo que se conoce como número atómico y me define a un elemento químico. No puede haber dos elementos químicos con el mismo número atómico. Muy bien. Aquí están todos los elementos químicos, como ya estuvimos hablando, que están en la tabla periódica, ordenados sistemáticamente, y vuelvo a repetir, deben tener la tabla periódica Z para trabajar, ¿sí? Aquí están los símbolos de los elementos químicos. Como ven, yo esto lo paso más rápido. ¿Por qué? Porque es todo lo que estuvimos hablando. Los símbolos de los elementos son, a nivel informativo, son letras que derivan ¿de dónde? Del nombre del elemento. Carbono empieza con la letra C y es la letra que define al carbono. Oxígeno, la letra O, y es la letra que define al carbono. Muchas veces no es el idioma castellano o español el que define, sino que puede ser el inglés, el alemán, el latín, ¿sí? Las letras de un compuesto, de un elemento químico, perdón. Y cuando ya se usó la C para el carbono, entonces para el cloro se usa Cl, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Yo sé que esto ustedes todos lo saben, ¿sí? Pero recordarlo y escribirlo bien es muy importante, porque hay muchas veces que ustedes quieren escribir el aluminio y resulta que ponen la primera y segunda letras ambas mayúsculas, ¿sí? O quieren escribir el magnesio y bueno, como ya todos sabemos que estamos hablando de magnesio, puedo no ponerle la G, ¿sí? No se puede, estamos, es una forma de comunicación, eso es lo que hay que entender. Así como ustedes tienen su forma de comunicación, todos tenemos una forma coloquial de comunicación que no es la misma que la escrita, ¿sí? Esta es la forma de comunicación a través de símbolos y fórmulas que tenemos en química y que hay que respetarla a rajatabla, digamos, muy fielmente, no nos podemos salir de eso, ¿sí? Muy bien. Aquí definimos lo que es un compuesto químico, cómo se forman las moléculas de los compuestos químicos, ¿sí? Es decir, todo lo que estuvimos hablando, nada más que en definiciones para que ustedes vayan incorporando lo que les decía en la primera diapositiva, que es el lenguaje químico, ¿sí? El lenguaje técnico de la asignatura. Y en fórmulas químicas, aquí también tienen la definición de lo que es una representación abreviada de un compuesto químico, como puede ser el agua, ¿sí? Formada por distintos átomos de distintos elementos que lo componen. Y quisiera cerrar con que entiendan toda la información que me da ver la fórmula del agua, ¿sí? Ver la fórmula del agua. ¿Por qué? Porque dice que a partir de la fórmula química se puede determinar los elementos de que está formada el compuesto y el número de átomos de cada tipo de elemento que contiene la molécula. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué elementos forman el agua? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Qué elementos químicos forman el agua?
el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Esos son los dos elementos químicos que forman el agua. Después dice su composición centesimal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dos átomos de hidrógeno, y uno de oxígeno hacen que la composición centesimal del agua sea siempre la misma. ¿Por qué? Porque si el 100% del agua es su masa, que es 18 unidades de masa atómica, porque es 2, 1 por 2 más 16, 2 unidades de masa atómica son un porcentaje de ese 100% que es 18, y 8 es otro porcentaje, y esa es la composición centesimal. Pero ¿saben ese porcentaje o esa composición centesimal qué quiere decir? Quiere decir que ustedes solo van a tener agua cuando tengan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Porque si tienen 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, la composición centesimal cambia. Y cambia el compuesto químico, porque paso de tener agua a tener, ¿qué cosa? Si tengo hidrógeno 2, oxígeno 2. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Muy bien. O sea que sería el porcentaje de las masas de los elementos que forman la molécula. Exacto, Julián. Eso es la composición centesimal. Entonces, fíjense toda la información que ustedes pueden desglosar a través de una fórmula química. El estado de oxidación de los elementos que lo forman, es decir, cómo contribuyen cada uno con los electrones de la periferia a formar los enlaces y distribuirlos a formar enlaces con los electrones y distribuirlos entre los elementos que forman la molécula. Y el peso molecular, ¿cuál es el peso molecular del agua? Me busco las masas atómicas de los elementos en la tabla periódica y saco el peso molecular. El peso molecular es 18 o 18 UMAS y 18 gramos es el peso o masa molar, que es el peso o masa de un mol.